En esta segunda parte vamos a continuar haciendo algunas precisiones en relación con las excepciones previas. Anteriormente habíamos hablado sobre el efecto que genera la declaratoria de algunas excepciones en particular. Hay una especial que es, por ejemplo, el caso del pleito pendiente. El pleito pendiente entre las mismas partes se presenta cuando el demandado alega que esa misma situación, ese mismo proceso, ya está siendo discutido en otro juzgado. Y entonces lo que debe presentar en este caso como prueba pues es la certificación de ese juzgado de que en efecto previamente ya se está adelantando una actuación judicial entre las mismas partes con la misma causa y sobre el mismo objeto, lo cual pues obviamente pondría al juez en una posición en la cual podrían terminarse generando dos sentencias, ¿por qué no?, contradictorias. A eso es a lo que se hace referencia cuando se habla del pleito pendiente. Hay otras excepciones previas que son mucho más sencillas en cuanto a la resolución. Recuerden que la resolución siempre se hace por medio de auto y es, por ejemplo, cuando a la demanda se le ha dado un trámite diferente al que corresponde. Puede pasar, por ejemplo, que el juez le dé el trámite al proceso de un verbal sumario cuando en realidad debería darse el de un proceso verbal común y corriente. En estas circunstancias, lo que debe hacer el juez, según el artículo 101, es simplemente en el momento en el que encuentre, en efecto, probada esa excepción, simplemente hacer el pronunciamiento corrigiendo lo que se tenga que corregir en el trámite y haciendo la aclaración de que en lo sucesivo se va a llevar a cabo en la forma en la que realmente se debe llevar, por ejemplo, sobre el proceso verbal. Hay algunos casos en los que la prueba, que eso es otro tema con las excepciones previas, fíjense ustedes que la prueba en materia de excepciones previas es supremamente reducida. ¿Por qué? Porque como son unos asuntos, como son unos asuntos estrictamente procesales, basta con que simplemente la presentación de un documento o en algunos casos simplemente la observación que haga el juez sobre la actuación que se ha venido adelantando ya den por establecida la situación. Hay solo dos casos especiales en donde se admite la prueba testimonial para poder dar por probada una excepción previa, y es en el caso de la falta de jurisdicción, de la falta de competencia, cuando la falta de competencia se está alegando por factor territorial. Suele ocurrir, por ejemplo, cuando se presentan en los casos en los que el artículo 28 permite que se lleve a cabo en un lugar o en otro, puede que se presenten confusiones al respecto. Pensemos, por ejemplo, en un caso de responsabilidad civil extracontractual, en donde se haya utilizado la regla que admite que la demanda se presente en el lugar de ocurrencia de los hechos. Y digamos que el demandado discuta la forma como el demandante definió ese lugar de ocurrencia de los hechos. Entonces, perfectamente puede solicitar uno o hasta dos testimonios para dar por probada esa situación. Lo mismo, este no es un caso muy común, pero igual la norma lo contempla, y es cuando la discusión sobre si hay o no litisconsortes necesarios, es decir, sobre si la relación sustancial es tan inseparable, tan indivisible, que se debe conformar el litisconsorcio necesario, no esté precisamente establecida con claridad en un documento. Y entonces en esos casos el artículo 101 permite que en esos casos especiales se puedan practicar hasta dos testimonios. Y entonces el hecho de que existan pruebas testimoniales solicitadas en el escrito solicitud de declaratoria de las excepciones previas, necesariamente cambia un poquitico la forma de resolución. ¿Por qué? La regla general es que el juez decida sobre las excepciones previas antes de la audiencia inicial, es decir, antes de que se dé
trámite al debate como tal. Sin embargo, cuando se requiera la práctica de pruebas, la resolución sobre esas excepciones previas que requerían práctica de pruebas va a ser el primer punto de la audiencia inicial de la que trata el artículo 372. Como ustedes lo pueden ver, uno de las actuaciones que van después de todo el tema de la inexistencia, el numeral quinto del 372 señala que el juez en esa audiencia inicial practicará las pruebas estrictamente necesarias para resolver sobre las excepciones previas. Y una vez practique esas pruebas, en esa misma audiencia se va a dar la resolución sobre las mismas. Insisto, el tema con las excepciones previas es siempre que se resuelvan por medio de auto antes de que comience el debate como tal. Fíjense ustedes que el artículo 372 ubica esa resolución de excepciones previas, perdón, nos devolvemos acá un poco, ubica esa resolución de las excepciones previas antes, por ejemplo, de que se haga siquiera el intento de conciliación y obviamente antes de que se haga siquiera el interrogatorio de las partes. Esto viene por una cuestión prácticamente lógica. Pensemos que la excepción previa propuesta es la falta de competencia y en efecto el juez la encuentra probada en esa audiencia inicial en donde se tuvo que practicar el testimonio que se solicitó como prueba. Entonces, en ese caso, si el juez profiere el auto señalando que prospera la excepción, pues ya no va a poder seguir realizando ninguna actuación en el proceso, so pena, y esto lo tiene claro el artículo 133, so pena de que se decrete la nulidad de las actuaciones posteriores a la declaratoria de esa falta de competencia. Entonces, como pueden ver, esas excepciones previas siempre van a estar ligadas a aspectos procesales y van a estar ligadas a cuestiones que se tienen que resolver obligatoriamente antes de que se entre en el debate como tal. Y hay algunos casos, que lo había mencionado anteriormente, en donde las excepciones previas no se formulan propiamente en escrito separado, anexo a la contestación de la demanda, sino que deben alegarse esas causales que encontramos acá mediante el recurso de reposición, y es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de el proceso divisorio, en el caso del deslinde de amojonamiento, los verbales sumarios y el proceso ejecutivo. Si nos vamos, por ejemplo, al artículo 400, que es el artículo que nos habla del deslinde y amojonamiento, nos encontramos con esta situación. El artículo 402 señala los hechos que constituyen excepciones previas, la cosa juzgada y la transacción en este caso, solo podrán alegarse como fundamento del recurso de reposición. Y lo mismo vamos a encontrar en relación con el proceso, divisorio. ¿Esto por qué? Si nos vamos, por ejemplo, al artículo 409, aquí vamos a encontrar que los motivos que configuren excepciones previas se deberán alegar por medio del recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda. Y si estamos hablando de un proceso ejecutivo, pues obviamente va a ser recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo en este caso. La razón por la cual el legislador establece esta diferencia con estos cuatro procesos, con estas cuatro situaciones, es porque se trata de procesos que tienen un trámite especial. Al tener un trámite especial que por lo general tiende a ser mucho más reducido, tiende a ser mucho más corto, lo que trató de hacer el legislador fue evitar que con el trámite de las excepciones previas que ya conocemos en el artículo 101 se termine extendiendo innecesariamente la actuación procesal. Esa de hecho era la razón por la cual algunas personas y insisto, es una situación de la que yo discrepo, señalan que las excepciones previas son formas de dilatar el proceso.
De hecho, no es que sean formas de dilatar el proceso, como lo hemos venido diciendo ampliamente, son formas simplemente de hacer en debida forma la depuración del mismo y por eso se constituyen en un elemento o en un acto procesal de contradicción sumamente importante. Muchas gracias.